Buenas noches, queridos hermanos, materiales y espirituales que nos acompañan en esta noche. Agradecemos a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos da de estar nuevamente en la tarea de divulgar la doctrina espírita. En esta oportunidad, mis hermanos, tengo la oportunidad de disertar el tema "Escucha lo que la tierra nos dice". En esta oportunidad, mis hermanos, cabe resaltar que este tema tuvimos el deseo y la oportunidad de haberlo trabajado hace 2 años, cuando precisamente nosotros entramos en un confinamiento material debido a las situaciones que se aquejaban y que nos habían solicitado las autoridades materiales a resguardarnos, cuando precisamente en esta época de marzo entramos en dichas disposiciones. Y lo que nos correspondió fue realizar y tener en consideraciones el resguardo de cada uno de los hermanos materiales, pero que nosotros, desde el punto de vista espiritual, no dejamos de trabajar. Tuve bien la oportunidad de, precisamente el 24 de marzo del 2020, disertar el tema "Escucha lo que la tierra nos dice". En esa oportunidad, mis hermanos, lo que nosotros platicábamos o tratábamos de ejemplificar y explicarles a todos los hermanos era el tema de cómo nosotros debíamos resguardarnos y sobre todo la explicación doctrinaria que la doctrina espírita nos aquejaba y nos resguardaba de las situaciones como tal. Sabemos perfectamente, mis hermanos, que durante toda esta circunstancia y todas estas situaciones, las actividades presenciales quedaron por un momento en un resguardo en el cual nosotros no nos permitían el podernos reunir. Pero lo que sí tuve la oportunidad, primero que nada, a nuestro Padre Celestial, al mundo espiritual, a la junta directiva material y espiritual de esta institución, Escuela Filosófica Luz y Caridad, fue ser uno de los pioneros en innovarse y dar este tipo de conferencias a través de estas plataformas virtuales. Sabemos perfectamente que no es una tarea fácil, que conllevó a diferentes capacitaciones, a diferentes manejos de las redes sociales, pero que gracias a Dios y al mundo espiritual salimos adelante y que a través de estos 2 años que tuvimos las actividades presenciales, tuvimos la oportunidad de trabajar más de 50 conferencias virtuales que ustedes encuentran directamente en nuestras plataformas de Facebook y las plataformas de YouTube como tal. Entonces, la Escuela Filosófica Luz y Caridad ha continuado siendo una de las pioneros a nivel internacional del adoctrinamiento y de las innovaciones que la doctrina espírita nos relaciona con este tema. Y es por eso, mis hermanos, que hoy, 2 años después de haber iniciado virtualmente, tenemos la oportunidad de trabajar de una manera híbrida en las instituciones de la Escuela Heliosófica Luz y Caridad. Sabemos perfectamente que para poder tener la oportunidad de estar presencialmente, se requiere del cumplimiento de la vacunación de esquema completo, se requiere de la buena voluntad y el deseo de tener esa oportunidad de querer aprender. Entonces, mis hermanos, para mí es un gusto estar delante de ustedes en esta noche y vamos a platicar el tema "Escucha lo que la tierra nos dice". Cabe resaltar, mis hermanos, que a pesar de que tiene el mismo título de hace 2 años, no es lo mismo como en otras instituciones u otros expositores traen alusión o traen los temas con diferentes títulos, pero es lo mismo que han dado en otras capacitaciones. Sabemos perfectamente la responsabilidad que conlleva el manejo y el adoctrinamiento de esta doctrina espírita. No es solamente hacer los temas por hacerlos. No es solamente decir, hoy vamos a hablar de un punto como tal y vamos a ver qué nos sale después. Cabe resaltar, mis hermanos, que durante las ponencias tuvimos la oportunidad de insertar el tema "La responsabilidad de los educadores", en donde hacíamos énfasis de cuál es la responsabilidad común.
Es por eso, mis hermanos, que para cada uno de los que están aquí presencialmente en esta institución, bienvenidos nuevamente a sus casas. Y los que nos acompañan a través de las plataformas virtuales, la mejor de las noches para cada una de las fases en las cuales nosotros estamos llegando con esa heliosofía como tal. Y otro de los conocimientos que nos impulsa a conllevar y a trabajar con esto es que uno no sabe a dónde llega este tipo de adoctrinamiento. No sabemos si llega al otro lado del mundo, no sabemos si llega al rincón donde en ninguna de nuestras oportunidades se nos ha tenido la oportunidad de llegar a ese conocimiento. Personalmente tuve la oportunidad de visitar 2 veces el altiplano y créanme, mis hermanos, es muy gratificante recibir el saludo fraternal de los hermanos y decir, mi hermano, mucho gusto en conocerlo, lo he visto en sus ponencias. Eso, mis hermanos, es la gratitud de que este conocimiento se expande y nosotros no vamos a conllevar con decirle, ay, es que ahora como ya soy reconocido, ya tengo otro nivel, ¿no? A tener más conocimiento es más responsabilidad de adoctrinar y sobre todo agradecido con nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de estar en esta noche como tal. Es así como mis hermanos que en esta noche vamos a empezar a platicar directamente haciendo unas previas aclaraciones a la ponencia de esta noche. Sabemos perfectamente que esta presentación contiene información en forma de resumen y por lo tanto su uso es solo para una orientación comunitaria. No debe considerarse como un sustituto del estudio sistematizado o del ejercicio de un criterio. Este material no sustituye la consulta a la literatura citada, es lo que he dicho en diferentes oportunidades. Las citas al pie de la página, nosotros la podemos encontrar en nuestra literatura, tenemos la oportunidad de ir y verificarlo y que realmente nosotros lo vayamos a encontrar. Y ahí precisamente vamos a tener la respuesta a estos criterios que vamos a tener aquí. Y sobre todo, y lo más importante, los criterios acá vertidos podrían no ser compartidos por los asistentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un nivel espiritual diferente, cada uno de nosotros tenemos una diferente percepción, tenemos diferentes ejemplificaciones en nuestra vida material y espiritual que nos dicen y nos hacen tener esas experiencias. Y sin embargo, pues estamos aquí prestos y dispuestos para continuar con esa tarea que se nos ha encomendado por parte de nuestro Padre Celestial y el mundo espiritual que nos da la oportunidad y la fuerza de reiniciar las tareas presencialmente híbridas en esta institución que es la Escuela Filosófica de Luz y Caridad. ¿Qué vamos a aplicar en esta noche, mis hermanos? Vamos a platicar primero que nada los antecedentes que han conllevado a esta situación que nosotros estamos viviendo directamente en esta oportunidad. ¿Será que nosotros tenemos la oportunidad de escuchar a la Tierra como tal? ¿Será que el planeta Tierra nos habla a nosotros? Sabemos perfectamente que no de una forma quiméricamente, pero sí a través de los resultados y las acciones que nosotros hemos visto alrededor de nosotros. ¿Será que pasa esto que nosotros estamos pasando actualmente en otros planetas? Y si esta es una oportunidad de un nuevo comienzo. Todo esto es lo que trato la manera de poderles explicar y ejemplificar en esta noche. Y para cada uno de los que están sintonizándonos, la mejor de las noches y espero dejarles una semillita, una esencia de este conocimiento que es amplio y que es hermoso y que cada uno de nosotros tiene sus diferentes interpretaciones y sus diferentes percepciones como tal. Empezamos primero con los antecedentes, mis hermanos. Recientemente o hace 2 años y que continuaba circulando por las redes sociales, esta imagen que nosotros vemos en pantalla. Hace 100 años existía una pandemia. En 1720 resultaba que era la peste negra. En 1820 el cólera. En 1920 la gripe española. Y en el 2020 lo que tenemos presencialmente
el COVID-19. Pero ¿será que los otros virus que anteriormente había hecho alusión, será que se terminaron o se dejaron de, de continuar? La respuesta es que no. Todavía continúan los virus de dichas epidemias que se conllevaron en esos años, pero que ya nuestro sistema inmune se fue adaptando a dichos virus y que cada uno de nosotros fue ganando anticuerpos para soportarlos como tal. Claro, si alguien ahorita en esta oportunidad se enferma de cólera y no tiene su sistema inmune alto, pues puede tener el riesgo de conllevar y contraer enfermedades graves e inclusive lo pueden llevar hasta la muerte. Pero lo que llamaba mucho la atención y lo que la doctrina espírita nos explica es, ¿por qué a cada 100 años materiales? ¿Será que ya estaba escrito que a cada 100 años iba a acontecer una oportunidad que tenemos? ¿Será que a cada 100 años ya estaba especificadamente que teníamos que suceder esto? Muchos de los que me pueden estar viendo ahorita van a decir, pero ¿por qué vamos a escuchar la Tierra a través de un virus que nosotros tenemos en la actualidad? No es que el virus nos haya venido sin ningún objetivo, sin ninguna casualidad. ¿Por qué? Porque dentro de los antecedentes que nosotros vamos a platicar en esta noche, detectamos directamente que en el año de 1720 la peste de Marsella surgió entre el año de 1347 y 1351 y que se transmitía por las moscas infectadas con esta bacteria. Entonces aquí es en donde ya nosotros empezamos a dar el razonamiento de que no fue específicamente en 1720 donde se originó este virus, fue en el año de 1347 a 1351. Posteriormente, en 1820 surge el cólera, que este surgió en Asia en 1817 y en 1923. Volvemos a ejemplificar y directamente extraer que este virus como tal no es que haya salido en el año de 1820. Que su brote fue hasta en ese año es punto y aparte. Pero el surgimiento de dicha situación se originó entre el año de 1817 a 1923 y el inicio fue a través de personas que bebieron agua de los lagos contaminados con dicha bacteria. Y así fue como se fue suscitando las diferentes oportunidades hasta llegar al año de 1920. En 1920, la gripe española surgió en 1918. En ese entonces, la lucha contra la gripe H1N1 por sufrimiento de mutación genética que hace que sea mucho más peligroso que un virus normal como tal. Entonces acá volvemos a ejemplificar directamente que el virus no surge en 1920 como la imagen anterior nos la había hecho en su información como tal. Y lo que tenemos en la actualidad, en el 2020, el coronavirus, COVID-19, extensa familia de virus causada por infecciones respiratorias, desde un resfriado común hasta el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Para los que ya tuvimos la oportunidad de tener en nuestro organismo dicho virus, sabemos perfectamente que son diferentes reacciones, que son diferentes oportunidades que se nos dan, pero que cada uno de nosotros, a través de el cumplir con los lineamientos materiales, da la oportunidad y disminuye el riesgo de que este virus no nos afecte más a profundidad. Y toda esta información, ¿de dónde es extraída? Es extraída de fuente razonable como es la Organización Mundial de la Salud. No es información extraída de publicaciones de Facebook, de memes, de TikTok, de algo por el estilo, sino que es información razonable que nosotros encontramos dentro de esta situación. Pero ¿será que estas oportunidades que anteriormente habíamos platicado, será que tenían un objetivo dentro de la humanidad? ¿Será que fueron creadas, premeditadas, estudiadas, planificadas, como dice una canción? La respuesta es que vamos a ver qué acontecimientos aquejaba a la sociedad en ese entonces. Para 1720, el ejército español se embarcaba a la expiación de Vía Sur, viajando al norte de México hacia las grandes llanuras, conocidas para los historiadores como la guerra de la cuádruple alianza entre Francia y España. O sea que las guerras no es de que ahorita estén de moda, no es de que hasta ahorita hayan sucedido, la respuesta no.
Las guerras han aparecido por historia desde que nosotros empezamos con los nómadas, cuando empezábamos a pelear por los territorios, cuando empezábamos a pelear y a cazar por nuestros alimentos. Las guerras van sucediendo desde ese. Para 1820 era lo que más prevalecía dentro de la sociedad: el racismo, las clases sociales marcadas, discriminaciones y las guerras de las conquistas. Si se van dando cuenta, algo que llama mucho la atención en estas dos oportunidades que estamos viendo es que en las dos vienen en énfasis las guerras como tal. Sin embargo, mis hermanos, para el año de 1918, que fue donde sucedió otra oportunidad para nosotros, fue la eliminación de numerosas obras de arte en Segovia, España, y la primera transición de la Primera Guerra Mundial que nosotros conocimos o que fue declarada así por las situaciones que conllevaron a los diferentes y múltiples asesinatos causados por la disputa territorial, que ya sabemos perfectamente que también a pesar de esas situaciones se vino en 1919 la Revolución Industrial con la creación de la Organización Internacional del Trabajo, que vela por el cuidado de las relaciones laborales entre patronos y empleados, en donde nos da la pauta que directamente nosotros tenemos y debemos de valorar cada una de las oportunidades y acciones que se nos dan a la oportunidad de trabajar material. Y lo que está más recientemente, lo que estamos viviendo nosotros, quizás tal vez nosotros vivimos esas oportunidades, pero gracias a la oportunidad de la reencarnación, no nos recordamos de esos acontecimientos. Pero lo que sí estamos viviendo en la actualidad, ¿qué pasó previo a que suscitara la actual oportunidad que tenemos, el COVID-19? Habían indicios de una tercera guerra mundial entre Estados Unidos e Irán, el incendio de la Catedral del Norte de París y la revolución de grupos y organizaciones de preferencia sexual en contra de los gobiernos. Entonces, mis hermanos, ¿será que en todas las oportunidades que platicamos anteriormente la sociedad estaba comportándose de una manera razonable o con los principios que Jesús nos vino a enseñar, a profetizar y que nos dejó establecido a través de parábolas? ¿Será que estábamos cumpliendo el primer mandato? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas en las cuatro oportunidades? La respuesta es que no. Y el segundo, que es amarás a tu prójimo como ti mismo. ¿Será que estábamos haciendo eso? La respuesta es no. ¿Por qué no lo estábamos haciendo? ¿Qué es lo que trae en conjunto, en común, las cuatro oportunidades que estamos citando en esta noche? Que siempre habían disputas territoriales, que siempre existían esos conflictos internos y externos entre países para conllevar y enriquecerse como tal. ¿Será que la doctrina espírita nos da la alusión a esto? ¿Será que nos explica directamente cómo es que realmente debemos de conllevar estos procesos que estamos viviendo en la actualidad? La respuesta es que sí. Y esa es la manera en cómo nosotros debemos de escuchar lo que la tierra nos dice como tal. Y es acá en donde entramos de lleno con el párrafo. ¿Será que la tierra nos habla? Y vamos a hablarlo y a citarlo directamente en el libro de los espíritus, en la pregunta 728. La destrucción es una ley de la naturaleza y los guías espirituales nos hacen referencia a que es preciso que todo se destruya para que renazca y sea regenerado, porque lo que llamáis destrucción no es más que una transformación cuyo objeto es la renovación y mejoramiento de los seres vivientes. Entonces, con lo que habíamos citado en los antecedentes, ¿será que existía un por qué y un para qué? La respuesta es que sí. Lo que nosotros miramos y citamos directamente en el libro de los espíritus de Allan Kardec es que nosotros debemos de conllevar y tener esa aceptación con esos cambios y esa transformación como tal. Muchos estudiantes de la doctrina espírita dicen, es que nos tenemos que transformar.
la evolución del ser, la transformación de los espíritus? La respuesta es que sí. Pero si nosotros nos vamos a transformar, ¿será que vamos a continuar haciendo lo mismo? ¿Será que cuando nosotros decimos, ay, es que yo voy a cambiar con mi esposa, ya no me voy a mentir, pero si sigo haciendo las mismas acciones y ya no sigo mintiendo, lo que va a influir va a ser la intención con que lo vamos nosotros a realizar? Ah, es que yo a mi trabajo ya voy a llegar puntual, me voy a levantar temprano, pero si me sigo levantando 10 minutos antes de entrar a laborar y vivo a 1 hora, ¿será que realmente estamos nosotros en esa transformación que tanto añoramos, que tanto queremos? Si nosotros no hemos cambiado nuestro entorno, podemos nosotros cambiar nuestro interior. Y eso es lo que nos habla directamente el planeta Tierra a través de esta destrucción. No es que la destrucción vaya a ser la terminación del hombre humano, sino que va a ser la terminación de los ciclos de los ecosistemas que nosotros hemos tenido a nuestro alrededor. Sabemos perfectamente que el aire que nosotros respiramos no es el mismo que respiraban nuestros abuelos, nuestros padres en su infancia, porque todo esto se ha ido deteriorando derivado a los mal usos, a la contaminación, a la poca conciencia de nosotros mismos de no contribuir para que el ecosistema se mantenga, sino que nuestra imagen que vemos en pantalla es la que nos direcciona y nos da directamente lo que nosotros hemos tenido como resultados de las diferentes oportunidades. Con esto, mis hermanos, la doctrina espírita nos da la siguiente información de que la clasificación de las destrucciones a través del libro de los espíritus de Allan Kardec, la destrucción se va a clasificar en dos partes: la necesaria y la abusiva como tal. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que habíamos platicado anteriormente? Resulta que al nosotros tener un ciclo, sabemos perfectamente que un ciclo conlleva un inicio y tiene un fin. Otra cosa sería lo infinito como tal, en donde no podemos determinar dónde empieza y dónde termina. ¿Cómo nosotros lo podríamos ver ejemplificado? El ciclo de la vida material. Nacemos, crecemos, aprendemos, nos reproducimos y fallece la materia como tal. Pero el espíritu regresa a su estado natural y original, ya con las diferentes oportunidades, con los diferentes aprendizajes que tuvo la oportunidad de tener dentro de su expiación material como tal. El infinito sería ejemplificado como lo que miramos como cielo, los números, los dígitos. Hay números positivos y números negativos en donde no detectamos lo que en donde inicia, y en esta parte es donde nosotros clasificamos directamente la destrucción que Allan Kardec nos da dentro de la codificación espiritual, la necesaria y la abusiva. Ante ello también Allan Kardec, en la pregunta 728 del libro de los espíritus, nos da la pauta de que la destrucción no es sinónimo a tragedias como nosotros comúnmente lo hemos aprendido, o como en las diferentes plataformas informativas así nos lo dicen. Ah, es que se destruyó un lugar, es una tragedia y es una catástrofe. Claro, tampoco va a ser parte inhumana de mi perspectiva como facilitador del tema en decir, ah, es que hubo un tsunami y se murieron 1000 personas. Ah, entonces ahí es una destrucción normal. No, también tenemos que ser sentimentales, ser empáticos con la situación y no decir, ah, como se tenía que destruir, pues es una ley, y no ser sensatos ante las circunstancias que se vayan haciendo como tal. Por lo tanto, la destrucción no es sinónimo a las tragedias como tal. Y lo que vosotros llamáis destrucción no es más que una transformación moral. Se destruye lo viejo y lo sustituye el comportamiento moral. La ley de destrucción se refiere al orden natural de las cosas.
Entonces acá, mis hermanos, es donde nosotros, como estudiantes de la doctrina espírita, sabemos perfectamente que la destrucción no es sinónimo de una tragedia como tal. Cuando veníamos ahorita para la escuela y con mi familia, veníamos platicando sobre el tema de cómo apoyar a una persona que tiene miedo a la muerte. Entonces veníamos platicando y conociendo los diferentes puntos. Y sabemos perfectamente como estudiantes de la doctrina espírita que el regresar al mundo espiritual es una transición del cuerpo, más del espíritu continúa en su verdadera esencia y especie común. Y sabemos perfectamente que eso lleva un proceso de preparación, que no estamos listos, que no estamos prestos para ese momento, pero que sí debemos de pensar en ese proceso que todos, a través de la ley de igualdad, tarde o temprano, vamos a tener que pasar de esa situación. Y por lo tanto, al tener la oportunidad que Allan Kardec nos dice, lo que nosotros decimos que es destrucción, es una transformación moral. ¿Y por qué una transformación moral? Si yo estaba violento y me quitan mi casa, me quitan el dinero, me dicen económicamente, mire, todo lo que tiene en cuentas bancarias ya no tiene validez económica. ¿Será que es una transformación moral y nosotros lo vamos a aceptar tranquilamente y decir, ay, sí, perdí mis $100,000 que tenía en mis cuentas bancarias, perdí mi casa, ay, sí, no pasa nada? ¿Es una transformación moral? Claro que es un proceso de escala espiritual que nos va a demostrar el verdadero materialismo que vamos a tener en esa oportunidad. Sabemos perfectamente que si estamos en este planeta Tierra, es porque estamos en esa preparación moral. Si vinieran ahorita y nos quitaran el vehículo con el cual nosotros portábamos, nosotros entramos en furia, entramos en tristeza, entramos en todo. ¿Por qué? Porque realmente es en donde nosotros conllevamos ese trabajo moral, que en algún momento espiritualmente lo vamos a ir desarrollando y que está tipificado y esclarecido en la ley de destrucción, en donde se refiere al orden natural de las cosas. ¿Será que las cosas materiales son eternas, mis hermanos? La respuesta es no. Las casas se caen, los vehículos se deterioran, el dinero pierde su valor monetario ante otras divisas. Entonces, prácticamente, mis hermanos, lo material necesita transformación común. ¿Cuáles son una de las ejemplificaciones materiales de esos cambios? Recientemente en el mundo económico están las criptomonedas. ¿Será que anteriormente, cuando empezaron a surgir tarjetas de débito y tarjetas de crédito, las personas tenían esa cultura de decir, ah, sí, no hay problema, si estaban acostumbrados a pagar todo con la moneda material? ¿Será que ese cambio de evolución monetaria no repercutió dentro de estos hermanos? La respuesta es sí. ¿Y qué fue lo que fue aceptando estos cambios dentro de todo el entorno? Las actualizaciones que nos van a conllevar. Sin embargo, mis hermanos, estas comparaciones son directamente para efectos de aprendizaje. Y es por eso, mis hermanos, que a través de eso que hemos platicado en esta noche, todos los mundos materiales progresan. Y nos vamos a centrar a Allan Kardec en el libro de los espíritus, en donde nos hace la clasificación de los órdenes que encontramos directamente clasificados los mundos materiales. En el tercer orden, nosotros vamos a encontrar los mundos primitivos, los mundos de expiación y pruebas. En el segundo orden, los mundos regeneradores, mundos felices. Y en el primer orden, los mundos celestes. Nosotros, ¿en dónde estamos? El planeta Tierra, ¿dónde se encuentra? Nosotros nos encontramos clasificados en mundos de expiaciones. ¿Y quién nos dice o quién nos clasificó en ese orden? La respuesta es a través de las necesidades que tenemos nosotros como sociedad e individualmente como tal. ¿Será que en algún momento el mundo material va a pasar a un mundo de segundo orden?
La respuesta es sí, siempre y cuando los habitantes espirituales reencarnados a través de su evolución espiritual, así lo vayan aquejando. Y es por eso que la pregunta 732 del libro de los espíritus nos dice, la necesidad de la destrucción es la misma en todos los mundos y los guías espirituales mencionan que es proporcional al estado más o menos material de los mundos y cesa en un estado físico y moral más depurado. En los mundos más adelantados que nuestros, las condiciones de existencia son otras. Entonces, ¿será que en los mundos celestes todavía se pelean por las herencias de nuestros abuelos? ¿Será que se pelean todavía por los celos de nuestras parejas sentimentales? La respuesta es que no, porque ya ese proceso de imperfecciones morales ya las fueron perfeccionando a través de las diferentes expiaciones y reencarnaciones en los diferentes mundos que se le dieron la oportunidad de reencarnar. Entonces es acá en donde claramente los guías espirituales nos hacen alusión a que las oportunidades que estamos conllevando en la actualidad y a través de la historia han sido necesarias para ese cambio moral dentro de nosotros mismos. ¿Cuál es la diferencia entre los continentes europeos y americanos? Que los americanos tenemos quizás tal vez un poquito más de moralidad en el sentido de estudiar las doctrinas, estudiar las enseñanzas de Jesús, independientemente en cualquier religión que así se nos dé la oportunidad de aprender, pero en los otros lados del otro mundo es muy difícil encontrar estos lugares para estudio o las personas que lo estudian son tildadas como anormales de estas oportunidades que tienen. Y esto donde nosotros lo hemos ejemplificado, miremoslo directamente en nuestro país de Guatemala. En Guatemala nosotros encontramos una iglesia de X religión, a 2 cuadras encontramos otra iglesia de la religión Y, y a otras 2 cuadras encontramos la religión Z. Entonces estamos nosotros enriquecidos de los diferentes conocimientos que van hacia el mismo Padre Celestial. Para los que han tenido la oportunidad de estar en otros continentes, es muy difícil o muy extensa la búsqueda de estos lugares en donde nosotros podamos conseguir esa paz, esa tranquilidad y esa armonía y conexión con esa tranquilidad que nosotros en algún momento tenemos. ¿Por qué es necesario e indispensable asistir a este tipo de adoctrinamientos? Para recibir los fluidos energéticos que estos lugares nos brindan a cada uno de nosotros. Sabemos precisamente que es donde esté uno o dos, ahí estará Jesús como tal. Pero lo que va a prevalecer en esa parte, mis hermanos, es la esencia y la intención con que nosotros nos estamos reuniendo. Volviendo al tema principal, con la necesidad de la destrucción es la misma para todos los mundos, en resumen, es que va a ser necesaria según las necesidades que se vayan teniendo dentro de todo este estado físico y moral para depurarlo en un poco más adelantado. Y es acá en donde nosotros entramos de lleno en hacer ejemplificaciones con la destrucción necesaria y la destrucción abusiva. ¿Qué es la destrucción necesaria? Y vamos nuevamente al libro de los espíritus de Kardec, en donde nos hace referencia a que ya fue dicho que la vida orgánica es indispensable para la evolución de los seres. Y de ahí haber establecido Dios las leyes de reproducción y de conservación con el fin de que por medio de ellas asegurar el desarrollo del principio inteligente que en ellos se procesa. Bien, la ley de destrucción es, por así decirlo, el complemento del proceso evolutivo. Y nosotros, ¿por qué miramos ahí en pantalla a estos personajes de Disney muy famosos en esa película? Porque la destrucción necesaria, mis hermanos, es
cuando nuestro cuerpo material ya ha pasado diferentes expiaciones, ya ha pasado diferentes enseñanzas y aprendizajes en este planeta Tierra, y todo se va deteriorando dentro de nuestro ser material. Pero con esto tampoco quiere decir de que, ay, porque ya tiene 80, 90 años, ya se tiene que fallecer, ¿no? Todos tenemos un momento en el cual vamos a retornar a este plano espiritual, y la materia, a través de esa destrucción necesaria, es en donde va a haber su efecto para detectar directamente los cambios de la evolución de nuestra materia como tal. Y es acá en donde yo he visto directamente a través de las diferentes oportunidades cuando los bebés que acaban de nacer ya vienen más evolucionados comparados con los que nacieron a través de mi época en los años 90, 95. Los bebés antes costaban que abrieran los ojitos, que hicieran sus movimientos de las manitas y todo. Hoy en día, a los 30, 40 minutos ya de nacimiento, ya hay bebés que abren sus ojos, que ya mueven sus extremidades como si ya estuvieran desarrollados. Pero esto es derivado a que cada uno de los organismos ha tenido la oportunidad de ir evolucionando como tal. Y es por eso, mis hermanos, que esta destrucción necesaria, tal y como la citamos a través de la codificación de Allan Kardec, es el complemento del proceso evolutivo, que puede cambiar la manera de cómo nosotros vayamos a desarrollarnos. No sabemos si nuestros hijos, si nuestros seres pequeños van a tener las mismas oportunidades que nosotros tuvimos, pero que esa destrucción que nosotros estamos conllevando es el complemento del proceso evolutivo que nos va a quejar y que nos dan las oportunidades de tener ese progreso intelectual y moral común. Ahora entramos de lleno con lo que es la destrucción abusiva. ¿Será que solamente es necesario estar en conflicto entre países para decir que directamente existe una guerra como tal? ¿Será que no existen guerras internas dentro de nuestra familia? ¿Será que no existen guerras internas entre nosotros mismos? ¿Y estas de dónde se derivan? A través de las enfermedades morales que cada uno de nosotros aquejamos. El odio, la venganza, el rencor, el orgullo, la avaricia y los celos. Son tantas de las oportunidades que tienen estas grandes acciones que han conllevado a tener los resultados que estamos viviendo en la actualidad. ¿Será que es necesario tener odio para iniciar un pleito con otra persona? La respuesta es sí. Si a mí no me agrada la personalidad, si a mí no me agrada cómo se dirige dentro de la sociedad, y ahí nosotros estamos teniendo una destrucción abusiva. Y es como nosotros lo miramos en la imagen, en donde la mujer está recibiendo la violencia intrafamiliar por parte de él. La venganza es algo que a muchas personas nos ha gustado, en donde, porque a mí me lo hicieron, yo lo tengo que hacer y el doble como tal. Es que está estipulado en diferentes literaturas donde dicen con la vara que mide serán medidos un poquito más. Entonces yo voy a ser quien vaya a hacer esa vara y la voy a medir. La respuesta es no, mis hermanos. A través de las enseñanzas que recibimos de Jesús, el amor va a ayudarnos a disminuir todo este tipo de sentimientos en contra de nuestro prójimo comunitario. El rencor va a ser para aquellas personas que dicen, yo te perdono, pero no olvido. Sabemos perfectamente que a través de perdonar, nosotros vamos a superar, mas no olvidar. Esa superación se llama aceptación y amor a sí mismo. Porque si yo perdono y voy a seguir recordándolo eso, entonces yo mismo me voy a seguir haciendo daño. Algo que nos gusta a todos nosotros es el orgullo. Es que tengo cierto nivel intelectual, tengo cierto poder económico actualmente,
Entonces, ustedes no tienen las capacidades que yo tengo, no tienen los niveles que yo tengo. Es ahí en donde el orgullo directamente debemos de irlo erradicando. La avaricia y los celos, mis hermanos, son lo que nos ha conllevado a tener esa destrucción abusiva, no solamente a través del físico como tal, sino que es algo peor, es a través de la destrucción del pensamiento que le enviamos a nuestro prójimo como tal. ¿Será que cuando nosotros le decimos, ay, muchas felicitaciones, feliz cumpleaños, que cumplas muchos años más, que tengas buenos resultados en este año que estás cumpliendo? Y si no lo siente la persona, ¿será que son válidos? Yo solamente lo hago por hacerlo y que miren de que uno sí lo cumple o finge. La respuesta es no, mis hermanos. Si nosotros realmente no sentimos ese amor, tampoco debemos de fingirlo como tal. Y debemos de poner en práctica uno de los principios de la justicia, que es el respeto. Yo no comparto tus conocimientos, yo no comparto tus criterios, pero respeto lo que vayas a decir. Pero si me pongo de tú a tú, disputando, no es que yo sé más, tú sabes menos, yo te quiero poner en contra de todos para que miren que solo yo sé y que vos no sabes, es ahí en donde nosotros ya estamos realizando esa destrucción abusiva indirectamente. ¿Y por qué indirectamente? Porque ya estamos afectando al hermano, a los guías espirituales que están alrededor de esta persona, y es ahí en donde se origina una cadena de odio, de rencor, de egoísmo y de celos, y es lo que nosotros estamos viendo en la actualidad. Esas disputas territoriales materiales, esas disputas económicas que afectan indirectamente a todo un planeta Tierra. ¿Por qué? Porque queremos saber quién va a ser el que va a continuar comandando en la economía global. Vamos a necesitar saber quién va a ser el que dé las disposiciones como tal materialmente. ¿Será que eso es amor? Tendríamos que analizar y clasificarlo dentro de cada uno de los principios que les estoy exponiendo en esta noche, y que cada uno de los que estamos viviendo directamente esta oportunidad, vamos a saber si directamente estamos contribuyendo a disminuir o estamos ayudando a que esto se siga creciendo. ¿Quién nos habla directamente el libro de los espíritus a que nosotros nos llevemos mal, a que no tengamos esa tolerancia, a que no tengamos ese conocimiento y esa aceptación o el poner en práctica, amarás a tu prójimo como a ti mismo? La pregunta 742 del libro de los espíritus nos dice, ¿qué causa lleva al hombre a la guerra? Predominio de la naturaleza animal sobre la espiritual y dominación de las pasiones. En estado de barbarie, los pueblos no conocen otro derecho que el del más fuerte, y de aquí que la guerra sea su estado normal. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender o interpretar los guías espirituales con este párrafo? Es que directamente nosotros nos estamos acostumbrando y estamos tolerando esas acciones a que ya es algo natural, a que ya si sale aparecen 20, 30 muertos diarios en Guatemala, ya es algo normal. Y es que si bajó a 25, hasta nos hacen falta que existan los otros 5. Eso es lo que realmente nos está dando a entender aquí, que nosotros estamos en ese estado en donde la naturaleza animal predomina sobre la espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nos está interpretando? Es que nos hace falta más conocimiento hacia nosotros mismos, más progreso moral, y que a medida que el hombre progresa, se hace menos frecuente aquella, porque éste evita sus causas, y cuando la guerra es necesario, el hombre la hace con humanidad. Entonces los guías espirituales están diciendo de que siempre van a haber guerras. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es el complemento de las transformaciones como tal.
pero que a través de la evolución de cada uno de nosotros va a ser con menos violencia, con menos impacto territorial, material, y desde el punto de vista espiritual nos ayudará a tener ese conocimiento moral sobre los demás. Yo puedo decir aquí directamente, ay, es que todos los hermanos oremos por todo el mundo, pero ¿será que realmente voy a sentir esa oración como tal? ¿Será que realmente voy a elevar mi pensamiento para que conlleve esa energía y ese poder fluídico de mi oración para que obtengan diferentes oportunidades del cambio? La mejor respuesta, mis hermanos, es hacer y realizar todas las acciones con el sentimiento del amor y del corazón que a cada uno de nosotros se va a tener. Yo puedo ayudar materialmente desde una perspectiva, yo puedo ayudar moralmente desde otra perspectiva, pero todo tiene que ir con un mismo sentimiento, con un mismo sentir y sobre todo dirigido hacia nuestro Padre Celestial, que nos da la oportunidad y nos llena de ese amor, de ese conocimiento, y que en ciertas oportunidades nosotros vamos a predominar lo espiritual sobre la naturaleza animal. Entonces, cuando suceda eso, ya nuestro planeta Tierra pasará a un segundo orden en la escala de clasificación del mundo material como tal. La tierra nos habla, mis hermanos. La respuesta es sí. ¿Y cómo nos habla? A través de las diferentes oportunidades que hemos ido teniendo. Desaparecerán algún día de la tierra las guerras. Nuevamente citamos el libro de los espíritus de Allan Kardec, en donde nos hace referencia que sí, un día nuestro planeta Tierra, que tanto nos está hablando, que no solamente desde esta oportunidad que hemos tenido en el 2020 nos está hablando, sino que ha sido desde diferentes existencias que platicamos al principio de esta noche. Nos dicen que sí, cuando los hombres comprendan la justicia y practiquen la ley de Dios. ¿Cuál es el principio de la justicia que les había mencionado anteriormente, mis hermanos? El respeto. Y ese respeto será que conlleva al amor, las respuestas. ¿Y cuál es la ley que nos dicen ahí los guías espirituales, la ley de Dios? Sabemos que Dios es amor. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta que si nosotros no sentimos amor, mis hermanos, no podemos pretender tener una justicia. Entonces, serán hermanos todos los pueblos que habitamos actualmente este planeta Tierra común. Entonces, mis hermanos, en conclusión, para ir llegando y culminar esta ponencia de esta noche, la Tierra nos ha hablado en diferentes oportunidades, en diferentes acciones, pero que nosotros aún no hemos puesto de nuestra parte para ir erradicando. Quizás tal vez el cambio que yo pueda hacer no vaya a tener un impacto mundial, pero sí un impacto en el mundo en el cual yo habito como. Si yo soy violento, voy a amanecer maltratando al vecino, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos. En el tráfico voy a ir haciendo de todo, en el bus urbano voy a ir peleando porque no me voy a ir sentado. Pero si yo cambio mi mundo y lo miro de otra perspectiva, ya mis actividades materiales van a ser de otra manera. Entonces es ahí en donde ya todos seremos hermanos y todos los pueblos como tal. Ya no va a existir, es que usted estudia religión X y yo soy de religión Z y estoy en contra de sus prácticas, estoy en contra de sus actividades que usted realiza colectivamente. Y ahí el principio de la justicia, que es el respeto, lo estoy violando y por lo tanto no puede existir esa aceptación entre hermanos como tal.
Es que yo soy de cierta tez de color y usted de otra tez de color, entonces, ¿cómo vamos a pretender ser hermanos? Recientemente, mis hermanos, eso es algo que se denomina como el orgullo material que anteriormente lo habíamos citado. Por lo tanto, mis hermanos, queda a discreción de cada uno de nosotros el saber escuchar lo que la tierra nos está diciendo. Y si nos está dando esta oportunidad que estamos viviendo, vamos a ir llegando a ese tema que Allan Kardec nos menciona, que es el momento de regeneración que el planeta Tierra experimenta. Allan Kardec lo describió en el libro de la Génesis, capítulo 18, estableciendo la nueva era. Si las criaturas nos amásemos más, si comprendiésemos que somos hermanos, el monstruo de la guerra huiría, así como las fuerzas del mal. Entonces no es solamente algo que está tipificado en los libros, no es algo que hoy en esta noche a través de la facilitación de este tema les invito, sino que todos tienen esa respuesta. Si las criaturas nos amáramos más, comprendiéramos que somos más hermanos. Y por lo tanto, ese monstruo, esos espíritus que no han aceptado el amor al prójimo, van a ir cambiando su perspectiva común. Y ese cambio, mis hermanos, no es que sea tan fácil. Yo hoy odio, ya mañana voy a amar, ¿no? Es una serie de procesos, es una serie de expiaciones, es una serie de trabajo, de aceptación de uno mismo. Y es por lo tanto que al momento de que nosotros amemos, pero de que amemos de verdad, es ahí en donde ese cambio va a existir y tendremos la oportunidad de esa regeneración que tanto hemos estado añorando, que existe tanta literatura que cita esos cambios que vienen, pero que nosotros debemos de estar preparados para recibirlos y saber la expresión como tal. La oportunidad de comenzar de nuevo. Hace 2 años mencionábamos esta frase que aparecía en redes sociales y que nos mencionaba que si después de esta pandemia no somos mejores personas, entonces no habríamos aprendido nada de esta vida. ¿Qué pasaba hace 2 años? Todos teníamos temor, todos teníamos esa solidaridad con los demás. Era bien bonito porque hasta existía una campaña de que a través de todos los cambios que existieron materialmente, muchas empresas suspendieron a los empleados, no recibían las remuneraciones, por lo tanto no tenían dinero para comprar los alimentos, las canastas básicas. Y esa campaña que inició de colocar una bandera blanca en la puerta de sus hogares significaba que necesitaba auxilio y que iban a dejar víveres a las casas. Ese tiempo de fraternidad que nos enseñó esa pandemia fue tan bonita que ahorita ya la perdí. Ahorita nosotros miramos banderas blancas en la calle y pasamos como si nada. Miramos a alguien que dice, no tengo trabajo, tengo 4 hijos. Qué bueno. O sea, ya perdimos esa oportunidad que hace 2 años estábamos viviendo como. Y el mundo espiritual, a través de Emmanuel, espíritu mentor del medium brasileño Francisco Cándido Javier, Chico Javier, quien generara una política ahora de libros psicografiados. Por este se refiere a la necesidad de que ambos planetas trabajen en la edificación del hombre espiritual del futuro. Emmanuel esclarece que la humanidad solo podrá intensificar sus adquisiciones evolutivas cuando busque desarrollar su visión espiritual dentro de la ascensión moral en la virtud y el conocimiento común. Entonces, mis hermanos, como conclusión final, llegamos a que nosotros debemos de continuar con esa transformación moral internamente en cada uno de nosotros para poder aspirar esos acontecimientos que en algún momento nuestros espíritus ya van preparados como tal.
Entonces, cuando nosotros regresemos al mundo espiritual, vamos a decir, es que yo viví una pandemia, viví indicios de una guerra mundial, vivía los cambios climáticos, vivía los cambios económicos dentro del planeta Tierra. Entonces ya tenemos ese conocimiento intelectual de cómo conllevar estos procesos. Y cuando Emmanuel esclarece que se deben de intensificar el trabajo desde los dos puntos, tanto moral, tanto espiritual y material, es por eso que estas actividades presenciales han vuelto de manera híbrida para tener esa oportunidad de irse adoctrinando como tal. Sabemos perfectamente que recibir estos mensajes en casa no es lo mismo como asistir a este lugar donde ustedes reciben tranquilidad, reciben fluidos espirituales, donde sabemos perfectamente que se respira esa armonía de amor y caridad, tal y como lo ha mencionado esta institución en su nombre. No podemos nosotros venir y olvidarnos de lo que sucedió. Es un aprendizaje que cada uno de nosotros va a evaluar si lo va a valorar o lo va a menospreciar, pues decir, es que con esos cambios que hubieron, a mí ya no me gustó estar en lo virtual, yo prefiero lo presencial, pero, recordemos esa frase que sigue latente. Si después de esta pandemia no somos mejores personas, no somos mejores en el sentido del sentimiento, entonces no habremos aprendido nada de la vida. Tendríamos que regresar otra vez hace 2 años a cómo vivíamos. La respuesta es no. Pero si nosotros no aprendimos en esa oportunidad que se nos dio, no escuchamos lo que la tierra nos dice, que no nos dejará de decir hasta que nosotros percibamos el verdadero mensaje, como en esta noche tuve la oportunidad de exponer los puntos de vista que la doctrina espírita nos da para todos, que estas preguntas no son inventadas, que están codificadas, y a través de esa codificación quiere decir de que tanto el libro de los espíritus que existe aquí en Guatemala, que existe en Colombia, que existe en Europa, la misma interpretación podemos percibir. Entonces el adoctrinamiento es universal. Todos estamos prestos y dispuestos a tener ese conocimiento y sobre todo a trabajar por nosotros mismos y trabajar por los demás. Entonces, mis hermanos, para mí fue un gusto estar nuevamente con ustedes, trabajando, agradecido primeramente que nada con Dios, el mundo espiritual, esta institución que nos da la oportunidad de seguir adoctrinando, ahora de una manera híbrida, a través de las actividades presenciales, que no porque, como dejaron de transmitir, ya cerraron o se había acabado la escuela. No. Existió un proceso de preparación para que estas actividades que estamos teniendo tuvieran estas oportunidades, que no se dejó de trabajar, se tuvieron actividades presenciales, que se tuvieron diferentes adoctrinamientos y visitas al altiplano, en donde realmente nosotros agradecemos profundamente ese amor, esa fraternidad que se ha caracterizado no solamente desde este entonces, sino que ahora ha sido a través de estas plataformas virtuales, en donde yo grandemente agradezco a Dios, al mundo espiritual, juntas directivas materiales y espirituales de esta institución, y a cada uno de los hermanos que han tenido la oportunidad de ver las diferentes ponencias que he tenido la oportunidad de dirigir, en donde, gracias por esa aceptación y compartimiento de criterios, sabemos perfectamente que quizás lo que yo diga no es santa palabra, todo tiene un porqué y un para qué, y que pueden tener diferentes interpretaciones, ese libre albedrío que nos permite cada uno de nosotros, pero que tenemos ese bálsamo material y espiritual como tal. Entonces, mis hermanos, para los que están aquí presencialmente, muchas gracias por ese acompañamiento hacia esas actividades
y los esperamos nuevamente para las siguientes actividades que vamos a tener programadas para cada uno de ustedes. Así que para cada uno de ustedes, la mejor de la noche, mis hermanos.